Vamos a darle lectura, hermanos amados, en esta mañana. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se le llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces pues dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción bíblica, Señor, que hemos leído. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, Padre bendito, en tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que sea usted hablando a nuestra vida, Señor. Que el Espíritu Santo, Cristo amado, pueda ser el guía para nosotros, Señor. Padre, deseamos, Padre amado, aprender y conocer de ti. Ayúdanos, Dios, a meditar conforme a tu voluntad. Habla, Dios, a nuestra vida y permítenos, Padre eterno, concentrarnos en ti. Dios, a ti toda gloria y toda honra, porque a ti lo debemos. Padre amado, por favor, Señor, que no nos falte, Dios, tu presencia ni tu unción en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, y recuerde darle una sonrisa al hermano que tiene a la par. Gloria al Señor. Le puede dar una sonrisa, hermanos, si nos concentramos en el Señor. Ya nos vamos a ir, hermanos amados. Amén. Hermanos, ahora quiero invitarle, hermanos, que podamos comprender acerca del capítulo 2 de Ruth. Amén, hermanos. Sabe que esto contiene una de las riquezas tan importantes. ¿Se recuerda usted que el domingo antepasado veíamos, hermanos, la trágica historia de estas tres mujeres? Hermanos, mujeres que habían quedado desamparadas, hermanos, y por lo cual, hermanos, no había ningún consuelo para ellas, hermanos. Ya pues vemos a Noemí, hermanos, que ella pues por ahí tenía a sus niños y a su esposo Elimelech. Luego que crecieron, se fueron, hermanos, a las tierras de Moab. Y allá, mis hermanos, eran tierras enemigas, hermanos, con los israelitas. Pero el punto específico es que Elimelech había muerto, hermanos, y se habían quedado solamente con sus hijos. Pero luego, pasar el tiempo, sus hijos se casan. Uno se casa con Ruth, otro se casa con Orfa. Hermanos, y en ese proceso, hermanos, de vivir con sus mujeres, resulta que también a Noemí, hermanos, se le mueren los dos hijos, Kelión y Mahlón. Entonces estos dos personajes mueren y quedan únicamente las tres mujeres. Queda Noemí, la suegra, queda Ruth, hermanos, la nuera, y queda la otra nuera, que es Orfa. Llega un momento en el cual, hermanos, pues deciden, hermanos, volverse a sus tierras. Y cuando ellos vuelven a sus tierras, se dan con la noticia, hermanos, que pues ellas venían desamparadas y tristes. Y venían por el camino, hermanos, las tres mujeres. Y eso es asunto que vimos en el capítulo 1. Y cuando ellas venían, hermanos, en el camino, pues vino Noemí y empezó a platicar con ellas y les dijo: es necesario que ustedes se vuelvan a sus lugares, porque ahí de donde ustedes vienen y donde ustedes pertenecen, porque las mujeres eran moabitas, eran mujeres enemigas de los israelitas. Entonces les dijo Noemí: es mejor que se vuelvan a sus lugares de donde son, y ahí donde están, allá hagan sus vidas, cásense, podrán tener hijos y podrán tener una familia. Ya, pues, pero las mujeres le brindaban confianza a Noemí y deseaban quedarse siempre con ella. Pero resulta, hermano, que vino Orfa y decidió regresarse, hermanos. Orfa significa testaruda, ¿verdad?
Es el significado de Orfa. Entonces Orfa se regresa y se queda únicamente la otra moabita llamada Ruth. Ruth significa amiga. Amén. Entonces, hermanos, resulta, hermanos, que tenían que regresarse, hermanos. Su casa, hermanos, era Belén. Belén significa casa de pan. ¿Por qué? Porque había abundancia, hermano. Entonces ellos deciden, hermanos, Orfa decide regresarse y se queda Ruth con Noemí y le dice Noemí a Ruth: debes de regresarte para tu lugar, para tu ciudad, para tu casa. Vuélvete para la casa de tus padres. Pero viene Ruth, hermanos, y le dice: no, donde usted vaya, yo voy a ir. Donde usted se encuentre, yo voy a estar, y su Dios será mi Dios, y donde usted vaya, yo voy a ir. Por eso es que su nombre significa amiga, porque tenía una fidelidad delante de la suegra, hermanos, y decidió estar ahí con Noemí. Y resulta, hermanos, que en ese proceso de volver, Noemí venía triste, hermanos. ¿Por qué? Porque salió con su familia y volvió sin su familia, hermanos. El corazón de Noemí venía tan triste, quebrado, hermanos, hecho pedazos. También el corazón de Ruth, porque solo volvieron dos, puesto que Orfa ya se había vuelto a Moab. Y en ese proceso, hermanos, de regresar al lugar donde ellos pertenecen, resulta que no había esperanza de nada, hermanos. Pero había algo importante aquí. Eso lo cuenta el verso 1. Dice el verso 1 del capítulo 2: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Amén. Boz, hermanos, su significado es firme o firmeza. Eso significa Boz, hermanos. Tiene un parentesco entre firme o firmeza. Pero resulta que Boz, hermano, era un pariente cercano al esposo muerto de Noemí. Recuérdese que el esposo de Noemí era Elimelech, según cuenta siempre el verso 1 del capítulo 2, y el capítulo 1 expresa en los primeros versos de Elimelech. Pero este personaje, hermanos, de Boz, oiga bien, Boz era un hombre pudiente, un hombre rico, y era pariente del difunto. Pero resulta, hermanos, que en ese momento, hermanos, aquí hay una ley, hermanos, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, o la ley mosaica, hermanos. Había una ley, y esa ley, hermanos, era la ley del levirato. Pero esa ley la vamos a hablar hasta el capítulo 3, porque el capítulo 2 queremos extraer lo importante que hay aquí. Pero resulta que ya la ley, hermanos, la habían hecho a un lado para este entonces, para el tiempo de Ruth, porque en el momento de los jueces fue tan trágica la situación. Pero en ese proceso, hermanos, ya se podría decir que para el tiempo de Ruth, después de los jueces, aparentemente hayacito por los jueces, hermanos, ya la palabra de Dios, hermanos, ya no era tan constante para meditarla. Entonces el problema es que las leyes ya se habían hecho a un lado. Por eso la ley del levirato ya no era con una fuerza, hermanos, ya no se hacía posible eso. Eso significaba, ¿qué es lo que mencionaba la ley del levirato mosaica? Decía la palabra, hermanos, en la ley que todo aquel pariente cercano al muerto podía casarse y podía darle un hijo a la viuda. Y la viuda podía conservar la descendencia con el pariente cercano del muerto. Esa era la ley del levirato. Entonces le ponían hasta el nombre al niño que nacía. O sea que había quedado sola una mujer, y el pariente más cercano del difunto podía acercarse y llegarse a la esposa que había quedado viuda. ¿Me entienden? Entonces podrían conservar la descendencia del muerto si no habían tenido hijos. ¿Verdad que es bien extraño? Pero esa era ley, hermanos. Ley mosaica. Era ley que Dios había dejado para los israelitas. Ya eso ya no existe. No vaya a creer usted que muere alguien y va a agarrar el pariente más cercano a la hermana. Ya no se puede. Eso era la ley que estaba en el tiempo de Israel. Resulta que eso lo sabía Noemí, hermanos. Pero los demás lo hacían a un lado, porque la ley, ya la palabra de Dios no era muy constante para meditarla. Pero en ese proceso, hermanos, aprendemos mucho de este personaje que es Boz. Déjeme decirle que Boz es un tipo de Cristo. Es una tipología de Jesús. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Vamos a meditar en la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, que dice el verso 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, su suegra:
te ruego que me dejes ir al campo. Cuando llegaron a su lugar nuevamente de Noemi, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. La dejó ir al campo a espigar. Y resulta, hermanos, que dice el verso 3, fue pues y llegando, oiga bien, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech, o sea, eran parientes. El verso 4 dice, he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores o a los trabajadores del campo de Elimelech, Jehová sea con vosotros. Un saludo a los segadores, a los empleados. Y ellos respondieron, los mismos empleados respondieron, Jehová te bendiga Boz. Verso 5, Boz dijo a su criado, al mayordomo o al jefe de los segadores, ¿de quién es esta joven? Que era Ruth. Y el criado mayordomo o el jefe de los segadores respondió y dijo, esta es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntarlas tras los segadores entre las gavillas. La gavilla significa un manojo de conjunto de ramas. Las gavillas es, hermano, algo que amarran, hermanos, y dejan un manojito preparado en el campo de lo que han sacado del campo. Entonces había pedido en el verso 7 al segador, hermanos, al mayordomo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores, por detrás de los segadores, entre las gavillas, entre esos manojos. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. O sea, estaba desde la mañana sin descansar hasta por la tarde, recogiendo y espigando, hermanos. Lo que sucede aquí, hermanos, en estos versos es que Ruth había pedido a Noemí, su suegra, ir a los campos de Boz a recoger, hermanos, algo que comer. Pero resulta que Ruth no sabía que ese campo era de Boz, de ese hombre rico, de ese hombre que tenía dinero. Y resulta que de repente Boz llega, y cuando llega va viendo a Ruth. Pero lo increíble de este hombre es su amabilidad, hermanos. Lo increíble de este hombre es el tipo de hombre, hermanos, que tiene todos esos modales necesarios. Un hombre respetuoso, un hombre, hermanos, prudente y sabio. ¿Por qué? Porque cuando iba llegando al campo, hermanos, llegó y saluda a los empleados de una manera bien bonita, hermanos, tal y como usted saluda a sus hermanos. Vea que dice el verso 4, Jehová sea con vosotros, le dijo a los segadores, a los empleados del campo. Y resulta que los segadores respondieron a él, Jehová te bendiga vos, porque ese es el nombre. Él dijo, Jehová sea con vosotros, y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Imagínense que eso muestra, hermanos, una relación tan bonita de jefe contra empleado. Y también habla muy bien, hermanos, de este hombre, de este personaje muy respetuoso, hermanos, que Boz. Y resulta que estando allí en el campo vio a Ruth, hermanos, que andaba por ahí también en el campo que era de él. Pero él no conocía a Ruth. Y le preguntó al jefe de los segadores, ¿y quién es esta muchacha que anda por aquí? Entonces le dijo, hermanos, el jefe de los segadores, el mayordomo, a ella es la que regresó con Noemí. Y le contó el proceso que había pasado, hermanos, de la tragedia que habían tenido, de haber perdido a su suegro y haber perdido a su esposo. Entonces él le llamó la atención esto, hermanos, y le contó todavía, hermanos, le contó el mayordomo y le dijo, ella ha pedido, me rogó que le diéramos donde tomar algo que comer, y le dimos lugar. Pero resulta, hermanos, que en Elimelech hubo una bendición tan increíble en el verso 8. Lea conmigo el verso 8, dice, entonces Boz dijo a Ruth, hoy una plática directamente con Ruth. Le dijo así, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Sabe que
ella no tenía parte alguna con vos. ¿Por qué? Porque eran enemigos, hermano. Las mujeres eran hasta enemigas también. Pero aquí vemos, hermanos, la increíble historia de amor, hermanos, de Dios para con los hijos de Él, hermanos. Vemos una increíble historia, hermanos, donde Dios muestra misericordia por aquellos que no forman parte del pueblo. Vos, hermanos, estaba viendo la condición de Ruth, una mujer desamparada, hermanos. Ruth no tenía esperanza alguna, hermanos, no tenía esperanza alguna. Ellos empezaron a ver cómo buscaban en un campo que no era ni de ellos, hermanos. Pero Vos presentó su misericordia, hermanos. Y sabe, esto es lo bonito de la palabra de Dios. Por eso es un tipo de Jesús. Porque cuando nosotros estamos tristes, desconsolados, o nos sentimos huérfanos, nos sentimos apartados de todo, nos sentimos señalados por la gente, porque el pueblo, cuando volvió Noemí con Ruth, ella fue criticada. Ella está viene con una mujer que es enemiga de nosotros. Ella viene con una mujer que no forma parte de aquí de nosotros, no lleva nuestra sangre. Hermanos, y lo trágico aquí, hermanos, con esto, es que cuando el mundo, hermanos, pueda nosotros hacernos a un lado o desecharnos, hermanos, siempre va a aparecer alguien a nuestro encuentro, y ese va a ser Jesús. Aquí, hermanos, nosotros vemos el claro ejemplo de Vos teniendo misericordia por Ruth, una mujer desamparada. No hay esperanza alguna para ella, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no estuvimos desamparados? Tantas veces, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, fuimos señalados como estas mujeres eran señaladas? Muchas veces, hermanos. Pero Él se llenó de misericordia, y esa es la parte importante que Dios quiere reflejar en este libro de Ruth. No es una historia que está por suerte. No es una historia que está porque tuvo que darse el encuentro. Fue una casualidad que Ruth llegó al campo. No fue una casualidad. Era el mero propósito de Dios. Que esta mujer que no tiene nada vaya a la tierra, hermanos, donde no es de ella, pero que Dios la llevó allí, hermanos. No había, hermanos, esperanza alguna, sí, pero este era el plan de Dios. Que cuando sentimos que no tenemos nada, Dios nos abre puertas, hermanos. Esta mujer no tenía nada bueno ya, hermanos. Ya no tenía ni a su esposo que le ayude. No tenía ni a su suegro, hermanos. Estaba solamente con Noemí. ¿Qué iban a comer estas mujeres, hermanos? ¿De qué se iban a alimentar? ¿De qué se iban a alimentar, hermanos? Si uno de los problemas grandes que hay, hermanos, en nuestra mente es ¿qué vamos a comer? Uno de los problemas grandes, hermanos, que hay en nosotros es ¿qué voy a darle de comer a los niños? ¿Qué voy a darle de comer a mi familia? Hermanos, es un problema, hermanos, que nos cansa, que nos fatiga, que nos golpea por dentro, hermanos. Y esta mujer estaba en esa condición. Se fue a meter al campo ahí, hermanos, a tratar la manera de espigar o de buscar algo que comer, hermanos. Pero ahí, hermanos, era el campo de aquel tipo de Cristo llamado Vos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Que cuando nosotros sentimos que no tenemos nada en nuestra vida, Él nos mete en un campo con su mero propósito, hermanos, para agarrar, hermanos, y tener que comer en nosotros. Y no solamente eso, hermanos, que Vos le dijo a ella, ve, le dijo, y ve al pozo donde mis criados sacan agua, y de esa agua bebe usted también, le dijo. Ella venía de no tener nada. Ella venía de ser enemiga del pueblo, hermanos, de Israel. Pero Dios había extendido su mano para que pudiera decirle a esta mujer, ve, ahí hay agua si quiere tomar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos, que emana de la palabra de Dios agua para alimentarnos, para saciar nuestra sed. Amén. Solo basta confiar en Él, hermanos. Solo basta depender de Él. Solo basta poner nuestra confianza en Él, hermanos. ¿Sabe que Vos, hermanos, tiene una riqueza tan grande, hermanos, aquí? Porque esto, hermanos, porque este Vos, hermanos, a pesar de ser un tipo de Cristo, hermanos, y el que era un hombre rico y tenía tierras en Belén, sí, pero era pariente, hermanos, de Elimelech. Pero de aquí viene una descendencia increíble, porque este Elimelech luego es mencionado con Ruth, porque de aquí sale el abuelo de Isaí. Y de Isaí, hermanos, sale, hermanos, que Isaí es el padre de David. Y David, hermanos, es un tipo hasta de Cristo, hermanos, del linaje de nuestro Señor Jesús. O sea que esto es increíble. ¿De dónde? De una mujer que es moabita, con Elimelech, que es israelita. Amén.
Es increíble que la descendencia de nuestro Señor Jesucristo viene de alguien que ha sido desconocido entre el pueblo. Una mujer moabita. De aquí sale el abuelo de Isaí. Isaí, padre de David. Del linaje de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es importante también notar eso. Que Dios toma de donde Él quiere, hermanos. Que Él toma de donde a Él le place, hermanos. Que Él desea agarrar de donde Él quiere, hermanos. Es de aprender, hermanos, tanto de este capítulo 2. Debemos de aprender tanto, hermanos. Mire eso de andar llorando todo el tiempo y no encontrar solución. Hermanos, ya, hermanos, paremos con eso. Hermanos, detengámonos, descansemos en Dios. Amén. Que no nos damos cuenta, hermanos, que toda la Escritura se trata, hermanos, de victoria en Cristo y de solución con el Señor. La solución está aquí en su palabra, hermanos. Yo no entiendo por qué nos vamos a pasar lamentando toda la vida. No, detengámonos, hermanos, a descansar en Dios, hermanos. Tomemos su palabra, bebamos de su palabra, hermanos. Ya vivamos diferente, hermanos. Vivamos con esa pasión en el Señor. Vivamos con esa pasión en Dios, hermanos. Quiero invitarle, hermanos, a que sigamos el verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué? He hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Dice el verso 11: y respondió voz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra y después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Oiga bien esto: Jehová recompense tu obra y tu remuneración, que es un pago, sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Promesa, hermanos, de Dios para nosotros. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo este tipo de Cristo es que yo conozco de dónde vienes. Yo conozco tu sufrimiento, le dijo. Yo conozco que vienes de sufrir, le dijo a Ruth. Yo sé que vienes de llorar. Sé que vienes de perder. Pero en el verso 12 le dice: Jehová, oiga, Jehová, Dios, recompense tu obra. Oiga bien, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿En qué nos estamos refugiando nosotros, hermanos? De esa manera de vivir, hermanos, a como se nos da la gana. Amén. De vivir como nosotros queremos, hermanos. De acordarnos que somos cristianos solo cuando hay cultos. De acordarnos que somos hijos de Dios solo cuando tenemos la bendición, y hoy tenemos, y qué galán, no hay problema de nada. No, hermanos, no es así. Esto es, hermanos, de tomarlo más en serio, hermanos. Eso es de poner de nuestra parte, hermanos. Esto es, hermano, de hacer nuestro, hermano, cada día, y decir: Padre amado, tú eres Dios para mí, porque tú me has dado promesa. Hermanos, esta mujer no tenía nada, hermanos, igual que nosotros, que ahora lo tenemos todo en las manos de Dios, y nos da igual muchas veces, hermanos. Amén, hermanos. Si no se haga, hermanos, el que no es con usted, es con usted que vino ahora, hermanos. Ya los que no vinieron se perdieron la palabra, pero es para nosotros, hermanos. Esta mujer venía de perderlo todo, igual que usted y yo, que lo teníamos perdido todo, hermanos. Pero ahora que lo teníamos todo, hermanos, como que no tuviéramos nada, ¿verdad? Pero ahora que tenemos todo, tenemos vida eterna, tenemos descanso en Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos nuevas puertas abiertas para nuestra vida, tenemos un lugar para tener acceso con Dios en la oración, tenemos a alguien que sana nuestra dolencia, tenemos a un Dios que provee ante toda necesidad, tenemos a alguien que pelea por nuestra vida, y aún así, hermanos, demostramos todo lo contrario. Amén. Dígame por lo menos, hermanos. Sí, es que es de entender, hermanos, que esta mujer venía de perderlo todo, hermanos, y ahora nosotros que todo lo tenemos, la gran diferencia con ella no tenía nada, ya nosotros lo tenemos todo, hermanos, todo.
¿Qué hace falta, hermanos? Un par de zapatos. Eso no importa, hermanos. Aunque sea en Lina, nos venimos para el culto. Que amén, hermanos. Es que vea que Ruth no tenía nada. Es que a ella le hacían burla, hermanos. Le hacían burla con Noemí de no tener nada. Y al encuentro llega vos, hermanos. Llega Jesús al encuentro de ella, hermanos. Abrirle las puertas de bendición, darle agua de beber, darle un lugar donde comer, hermanos, y decirle todavía, hermanitos amados, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco lo que pasaste, yo conozco de dónde vienes, pero Jehová Dios te bendiga, le dijo. Amén. Jehová Dios te dé el pago mayormente a lo que mereces. O sea, Jehová Dios te dé más de lo que esperas. Hermanos, esto es increíble en Dios, hermanos, que Él nos da más de lo que nosotros merecemos. Y todavía le dice esto a Ruth, hermanos, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿En qué nos refugiamos nosotros, hermanos? ¿En quién nos refugiamos? ¿En la PNC? ¿En quién nos refugiamos nosotros? ¿En el gobierno, hermano? ¿En quién nos refugiamos nosotros, hermanos? En el Señor, hermano. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén, hermanos. Si ponemos nuestra esperanza, hermanos, en otra gente, no, hermano, estamos perdidos. Pero poner nuestra confianza bajo sus alas, dice la palabra y el Salmo, hermanos, bajo sus alas estarás seguro, en el Salmo 91. Es una realidad, hermano. Ella llegó, hermanos, después de no tener nada, a tenerlo todo. Todo, hermanos, todo. Porque Dios ha estado ahí desde principio a fin, hermanos, en nuestra vida. Él ha estado recordándose de cómo nosotros sufrimos. No crea usted que lloramos y nuestras lágrimas quedan, hermanos, en vano. No, cada lágrima que nosotros hemos derramado, Él ha estado allí. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo hemos visto, pero Él ha estado allí. Hemos escuchado decir de gente, no, yo estoy con usted. Mentira, hermanos. Quien está con nosotros es Dios. El Señor ha estado ahí con nosotros. Y a veces usa un par de hermanos para mandarle y darle palabras de aliento a usted. Pero es Dios, no son los hermanos, es Dios. No vea usted, es que me vino a visitar el hermanito fulano de tal. Es que ese hermano no es Dios enviando a esa persona. Dios así trabaja. Si fuera por la gente no quisiera ni venir a la iglesia este día, hermano. Si fuera por nosotros no nos levantáramos ni para venir a un culto de la mañana. Pero como es en Dios, nosotros hoy estamos aquí. Porque es en su fuerza. Por eso todos los méritos son por Él. Por eso todo esfuerzo es por Él. Todo lo que Él hace siempre es por Él, hermanos. Verso 14. Verso 13. Antes. Y ella dijo, Señor mío, oiga bien, Señor mío. De esa manera se referían a los amos. Y se referían a aquellos que tenían una posición alta, hermanos. Decía, Señor mío, le dijo Ruth, halle yo gracia delante de tus ojos. ¿Por qué me has consolado? ¿Y por qué has hablado al corazón de tu sierva? Aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, aunque no tengo nada que ver con este pueblo, le dijo. ¿Por qué he hallado gracia, Señor, delante de ti? Le dijo. Señor, ¿por qué he sido consolada? ¿Por qué? Le dijo. Si no tengo nada que ver con ustedes, ¿por qué? Verso 14. Vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, que es un guiso, y comió hasta que se sació y le sobró. Imagínense, hermano. Ella que le estaba preguntando, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Le dijo, siendo consolada. Le digo, Señor, ¿por qué si yo no tengo nada que ver? Y vos que le dijo, lo que pasa es que usted, mire, es una mujer que usted arruinada. Es que usted es una mujer que usted ha sufrido tanto y usted nadie la quiere y por eso lo estamos ayudando nosotros. Vos no le dijo así. Vos no le dijo, es que a usted quién la va a querer, a usted ya, si usted viene de perder a su esposo, por eso yo le estoy ayudando. Vos no se refirió así. Ella preguntó, Señor, ¿por qué he hallado gracia? ¿Por qué mi corazón ha sido consolado? ¿Por qué? Le dijo. O sea, ¿por qué has hecho una obra tan buena en mi vida? Le digo, ¿por qué me has ayudado? ¿Por qué has tenido misericordia de mi vida?
Si yo no tengo nada que ver con ustedes. Y la respuesta de Boaz fue esta. Él no le reclamó, no le recalcó, no la humilló como la humilla a usted el mundo entero. Él le dijo así: oiga bien, a la hora de comer, ven aquí, le dijo. Oiga bien, ven aquí y come el pan. Imagínese, hermano, la respuesta de Boaz. Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó, oiga bien, se sentó junto a los segadores, a los empleados de él. Y le dijo, oiga bien, y le dijo, ella se sentó junto a los segadores y él le dijo, del potaje, él le dio del potaje, que es el guiso, que es algo preparado con vegetales. Le dio del potaje y comió hasta que se sació, se llenó y le sobró. ¿A quién? A Ruth. No a él, a Ruth. Venga aquí, le dijo. La sentó a comer, hermano. La sentó y comió Ruth. Lo mismo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Mira, nosotros podemos, hermanos, venir de una vida tan arruinada, hermanos. Nosotros podemos venir de una vida, hermanos, en ruinas. Nosotros podemos venir de una vida, hermanos, despreciable, hermanos. Podemos ser los más tremendos de este mundo, hermanos. Y cuando nosotros vamos a Dios, hermanos, quienes nos critican a nosotros son los demás. Pero Dios no. Dios nos invita a comer con Él. Él nos invita a sentarnos a la mesa. Él nos invita, hermanos, a platicar con Él. Él nos invita a darnos un vestido nuevo. Él nos invita a darnos un calzado nuevo. Él nos invita como el hijo pródigo, hermanos, que nos vuelve a abrazar, nos vuelve a tomar, nos vuelve a dar fuerza. A Él no le interesa si nosotros ahora fallamos y el día de mañana volvemos, hermanos, humillados y le decimos, Padre, te volví a fallar. ¿Será que me puedes ayudar? Él le vuelve a abrazar y lo vuelve a levantar. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Ese es el Dios que estuvo con Ruth. Ese es el Dios que está con nosotros. Que nosotros, hermanos, siendo imperfectos en esta vida, hermanos, desanimándonos a todo momento. Nos desanimamos cada día, hermano. En la mañana amanecemos gozosos, qué bendición, qué bueno, y en la tarde ya no hay ganas de ir al culto, ¿verdad? Te levanta gozoso, contento, motivado y todo. La hora del culto se le acaban las ganas de ir al culto, hermano. Que de repente como que entra una pereza, hermano, entra una heladez, hermano, entra una fuerza que a lo mejor no sea buena, y ya hay algo en nosotros que nos impide. Decimos nosotros, Dios mío, vengo bien cansado de trabajar. Amén. Que me siento, me ha tocado, pero tan difícil, y mire, y caminamos así, mi hermano. Pero ya es, hermanos, el enemigo impidiéndonos ir a la bendición. ¿Me entiende, hermano? Porque en el trabajo nos toca pesado, pero aquí que venimos a sentarnos, hermano. Nos sentamos. Aquí venimos a leer, venimos a cantar. Hermano, y aún así, hermano, desmotivados, ¿verdad que no es posible, hermano? ¿Verdad que no es posible? Hermano, Dios que es tan maravilloso con nosotros, nos invita aquí a ¿qué? A sentarnos y a comer. Amén, hermano. Él nos invita a sentarnos y a comer. Él no le está diciendo a usted, mira, ¿y por qué eso es tan arruinado? Mira, ¿y por qué eso es tan arruinada? Mira, ¿y por qué eso es tan mal criado, verdad? ¿Y por qué eso es tan mal criada, verdad? Y va a estar sacándole lo que ella le perdonó. No. Él va a venir aquí y le va a dar de comer para que tome fuerzas, para que piense mejor, para que analice bien, hermanos, para que pueda descansar en Él. Él le va a dar nuevas fuerzas a través del alimento de su palabra. Él le va a dar fuerzas nuevas, hermanos. Veas, hermanos, que las energías de algunos vuelven cuando ya van de camino. Ya levantarse de la silla, ya se acabó el culto. Ay, gracias al Señor. Amén. Amén. Ya fui a predicar en una iglesia que cuando terminó el culto, decían los hermanos, ay, gracias a Dios que ya se acabó el culto. Amén, hermano. Y lo han mirado, hermano. Mira el montón de hermanas corriendo, hermano, rápido, buscando la puerta, hermano. Se pasan cerca a la gente, o sea, no hay como un deseo de alimentarse cuando el Señor nos invita a sentarnos y disfrutar de Él. Dice que ella se sació del alimento, y cuando se sació, que estuvo llenita, le sobró también. Y le va a parecer impresionante lo que le vamos a leer, pero sigue diciendo, hermanos, el verso 15. Léalo conmigo, el verso 15.
Luego se levantó para espigar, o sea, para cortar nuevamente o trabajar en el campo. Ruth, y vos mandó a sus criados, en el verso 15, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas o los manojos que estaban preparados en el campo, y no la avergoncéis. Oiga bien, hermano, oiga bien lo que a vos estaba diciendo, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Quiero invitarle a irnos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, mis hermanos. Atrás, hermanos. Levítico capítulo 19. El verso 9 y el verso 10. Levítico capítulo 19, verso 9 y 10. Si lo tenemos, dice la Biblia, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. ¿Por qué? Dice el verso 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, lo ordeno. Amén, hermano. ¿Sabe qué estaba haciendo vos aquí, hermano? Estaba poniendo en práctica la palabra de Dios. Sí, amén. Estaba haciendo que la palabra de Dios se respete como usted hace que la palabra de Dios se respete en su vida espiritual. Amén. Él dijo, no vayan a recoger lo que se cae, porque la palabra de Dios dice en Levítico capítulo 19, versos 9 y 10, que hay que dejarlo para el extranjero y para el pobre. Porque a lo mejor ellos estaban acostumbrados. La ley decía, si algo se cae de los segadores cuando andan espigando, o sea, ya no lo pueden recoger. Se cayó algo, ya no lo recojan, porque eso tiene que quedar para el pobre, para el que no tiene que comer. Pero ¿sabe qué hacían los del pueblo? Se le caía y lo volvían a recoger. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no era importante para ellos. La palabra de Dios ya no se respetaba. Pero ¿qué estaba haciendo vos, que es un tipo de Cristo? Respetando la palabra de Dios. Sí, amén. Él dijo, la palabra de Dios debe respetarse. Y le dijo eso, oiga bien. Mandó a sus criados diciendo que recoja también, oiga bien, espigas entre las gavillas o los manojos preparados. Y no la vayan a avergonzar, dijo. El 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Y lo dejaréis para que lo recoja, y no la vas a reprender. No la vayan a reprender. Dejen que ella recoja, pero a través de eso que se cumpla la palabra de Dios. Estamos respetando la palabra de Dios. Oiga bien lo que dice el verso 17. Espigó, o sea, cortó. Espigó pues en el campo hasta la noche. Y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, que esto significa 40 libras de cebada. Un efa, 40 libras de cebada. Hermano, ¿sabe que yo veo en esta mujer Ruth? Trabajadora. Desde que comienza el verso 1 o el verso 2, vemos a una mujer trabajadora. Esta mujer no era una mujer perezosa, hermano. Amén. El verso 2 dice que ella empezó a tomar la decisión de decirle a Noemí, déjame ir al campo. Amén. A ver qué podemos conseguir para comer, o sea, al campo para poder obtener algo que comer. Y todo ese verso, hermano, llega un momento más adelante donde ella está ahí. Llegó, hermanos, y dice que el criado, el mayordomo, ya le había pedido a ella de favor ir y cortar, de favor. Y luego más adelante dice que pasó toda la mañana, hermanos, y estaba ahí trabajando, hermano, buscando algo que comer. Sin descansar, dijo el mayordomo a vos. Y resulta que cuando llega el momento en la plática de vos con Ruth, vos le dice a Ruth, venga a comer con nosotros. Y cuando comieron, después de que se sació, se llenó, se levantó después de comer y siguió trabajando, hermano. Sí, amén. Hasta la noche. ¿Sabe qué veo aquí? Que era una mujer, hermano, que no cruzaba sus brazos. Hermano, sea usted trabajadora, hermana. Amén. Sea trabajadora. Amén, hermanos. Sea usted emprendedora, hermanos. Hermano, no se quede, hermano, de brazos cruzados. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, muévase, hermana, Dios.
Así como las hermanas de esta iglesia, mira, aquí abundan las mujeres trabajadoras. Amén. A diario piden venir a hacer limpieza a la iglesia, hermano. Abundan, hermano. A diario quieren venir a lavar sillas, hermano. ¿Qué podemos hacer, hermano? Podemos barrer la iglesia, podemos limpiar sillas. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna actividad en la que los podemos incorporar? ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Igual la mano del alfarero, hermanos. Amén, hermanos. Sean mujeres trabajadoras, hermanos, de Dios. Mujeres que no son avergonzadas, mujeres que se mueven para hacer algo en Dios, hermanos. Amén, hermanos. Cada quien tiene una cualidad. Si se va a enojar conmigo, tiene todo su derecho de enojarse. No nos importa. Amén. Pero seamos emprendedores, hermanos. Seamos trabajadores en el Señor. No nos crucemos de brazos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Los niños hoy no tienen que comer. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, despertemos, hermanos. Accionemos. Pongámonos de rodillas, hermanos, a pedir al Señor: Padre, no hay que comer. Padre, vengo a buscarte. Trabajemos. Amén. El trabajo forma parte de accionar, hermanos. La mujer con el flujo de sangre sabía que con tocar el manto del Señor iba a ser sana. La fe era grande. Pero ¿qué hizo? Accionó, trabajó. ¿O no trabajó la mujer? Trabajó, se movió, hermanos. Se levantó y fue. Pero aquí que ni ganas nos dan de venir al culto a veces, hermano. Amén. Pero a veces que nos cuesta, hermano, orar en la casa. A nosotros que nos cuesta hacer un ayuno en el mes. Pasa el mes y ¿cuántos ayunos hicimos, hermano? Dios, no. Pasó el mes. Al menos hay un ayuno que por el mes lo hacemos general en la iglesia, hermano. Pero a veces ni ese ayuno hacemos, hermano. O sea, no nos movemos en Cristo, hermano. Pero sí queremos tocar la gloria del Señor, ¿verdad? Si queremos que Dios sane a nuestros hijos, que Dios supla nuestras necesidades, que Dios ponga una canasta básica, que Dios abra puertas en nuestro trabajo. Queremos todo, pero no queremos buscarle el clamor a Dios. Dios bendiga a los que el Señor les está hablando esta mañana. Amén, hermanos. Porque eso es una realidad. Hay que movernos en Dios. Que dijo la mujer de flujo de sangre: si tocar el borde del manto del Señor, seré sana. ¿Qué hizo ella? Tuvo que meterse. ¿Usted cree que dice que la multitud apretaba, hermanos? La multitud era grande. La gente, hermanos, se apretaba ahí. Y el Señor tocó, que salió poder de él. Y dijo: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Y le dijeron los discípulos: ¿cómo así que quién me ha tocado? Sé que la multitud te aprieta, Señor. No, era una mujer que había creído que si tocaba el manto o el borde del manto del Señor iba a ser sana. Se movió, hermano. Eso nos motiva a nosotros a trabajar en Cristo, a incorporarnos en el clamor, en la oración, en el ayuno, en la lectura, en todo lo que tenga que ver con Dios. Movernos en Cristo, hermanos. Movernos en Dios. Mujer trabajadora. Esta porción es espiritual para nosotros, hermanos. ¿Entiende? No hablamos de ayuno porque sé que nos cuesta, hermano. Amén. Nos cuesta. Pero ahí están los secretos para recibir, hermanos. Ahí están los secretos para recibir. Ahí está, hermanos, donde nosotros recibimos de Dios. Orar, hermanos. Mira la oración que tanto cuesta ahora, hermano. ¿Cuánto oramos por las madrugadas? ¿Verdad que nos cuesta, hermano? Nos cuesta, hermano. Pero ahí está, hermanos, trabajadores en Cristo, hermano. Trabajadores en Dios. Sin necesidad de salir con un megáfono a gritar a las calles, hermano. No. Trabajadores en Dios. Orar, clamar, buscar, hermanos. Portarnos bien con el Señor. Agradar a nuestros hermanos. Todo eso forma parte, hermanos, de nosotros. Forma parte de nosotros. Ya no vuelvo a ir, hermano, del alfarero, dicen algunos. Amén. Necesario movernos, hermanos. Que eso de andar buscando, hermanos, una comodidad en Dios, no. Es tiempo, hermanos, de levantar el rostro, hermano, y ver que el Señor es grande. El campo es grande, hermano. El acceso a buscar a Dios es grande, hermanos. El acceso de buscar a Dios, esto es grande, hermanos, es amplio. Él nos ha dado la oportunidad. Háblele a sus hijos de Dios, hermano. Háblele al compañero de vida de Dios. Que el esposo le hable a la esposa del Señor. Hermano, hablemos de Cristo, hablemos del Señor, convivamos en Dios, hermano. O sea, hagamos algo en Dios, como Ruth. Acababa de comer, hermanos, y ella aquí iba otra vez a trabajar otra vez, hermano, a moverse, hermanos.
No le estoy hablando, hermanos, que vayamos a trabajar, hermanos, literalmente, trabajo en Dios, buscarle, no quedarnos de brazos cruzados, movernos. ¿Cuánto nos vamos a mover, hermanos? Hermano, dice el verso 18, léalo conmigo. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, o sea, del guiso, y se lo dio. Llevó las 40 libras de cebada y le guardó una porción del guiso que le había dado, hermanos, Booz. Lo compartió con su suegra. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y entró ella, oiga bien, y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Noemí sabía que podía casarse algún día Booz con Ruth. Dice el verso 21. Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra, teniendo todo en abundancia y todo lo necesario, porque se mantuvo en el campo, porque se mantuvo trabajando en Dios, porque se mantuvo obedeciendo a la promesa que Dios le había dado a través de Booz. Nosotros tenemos un secreto tan grande. Amén. Nosotros tenemos un secreto tan grande y una promesa tan grande en Dios. Solo basta recibir y abrir nuestros brazos, hermano. Recibir de Dios, hermano. Esto es como la lluvia, hermanos, de bendiciones en nuestra vida. Nosotros vemos la lluvia, ¿verdad? Nadie se quiere mojar. En Dios así es también. En Dios hay una lluvia grande, hermanos, que cae y que cae y que cae, hermanos, la lluvia de bendiciones. Pero tenemos miedo a meternos a ser llenos de esa agua, hermanos, de Dios espiritual. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios.